grabar. Ya. Bueno, entonces estamos con nuestra última mesa del Simposio de Filosofía Política y bueno, nos falta una de la expositora que al parecer no pudo llegar, pero estamos aquí con Andrés Bovenrit y Cristóbal Fris que nos van a exponer cuestiones que yo diría que están bastante relacionadas con bueno, una directamente con el momento constituyente que estamos viviendo, y la otra me imagino que también. Bueno, Cristóbal Fris nos va a presentar una ponencia que se titula La democracia y la cuestión del pueblo, y Andrés Bovenriet, a lo mejor le cambió el nombre, pero hasta ahora es Independientes, Organizaciones Territoriales y Movimientos Sociales en el Proceso Constituyente Chileno Actual, una mirada como participante. Debo decir que con Andrés Bovenrit nos hemos topado hoy en las audiencias de la convención, se podría decir, la red de filósofas, y Andrés en su rol de participante en actividades barriales ha también participado de esta instancia. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a Cristóbal, tienes entre 15 y 20 minutos, y luego tú, Andrés, para exponer. Ya, fantástico. Bueno, buenos días a todos, ya nos habíamos saludado de todos modos. Agradezco también a Carolina por la paciente moderación de todas las mesas y, bueno, a mi tocayo Cristóbal, que en este momento no está, que me imagino que debe estar en alguna otra actividad paralela. Ya, la democracia y la cuestión del pueblo es lo que voy a presentar. No voy a leer, tengo un apunte, por eso agacho la cabeza, pero no voy a leer un texto propiamente tal. Bueno, con este nombre de la democracia y la cuestión del pueblo, que obviamente es un nombre sumamente amplio que daría para pensar en muchas cosas, estoy justamente tratando de plantear un trabajo que está en un estado bastante incipiente, por eso me tomo la libertad de ocupar un título bastante amplio. ¿Ya? Viene, lo que estoy trabajando viene de cuestiones desarrollada anteriormente, pero hay mucho que es embrionario. ¿Y por qué lo digo? Porque esto está sujeto a revisiones, modificaciones, dudas, comentarios por parte de ustedes, si es que viene al caso. ¿Ya? Bueno, en términos generales, la pregunta que me hago es una pregunta bien simple de plantear. Y dice más o menos así, suponiendo que, o sea, si nos tomamos en serio, si le hacemos caso a la definición literal o etimológica de democracia, y pensamos la democracia como un régimen de gobierno cuyo agente es el pueblo, o un régimen de mando, etcétera, cuyo protagonista es el pueblo, la pregunta es, bueno, ¿cómo se ha concebido al pueblo en la discusión democrática contemporánea? ¿Ya? Esa es en términos muy sucintos la pregunta. ¿Ya? Tengo muchos supuestos, ¿ya? Que me parece que para efectos de esta discusión pueden ser incluso más importantes que los posibles avances. Entonces los voy a enumerar y después les voy a comentar brevemente hacia dónde van los avances o hacia dónde va el trabajo ya de investigación propiamente tal. ¿Ya? El primer supuesto me parece que podría ser evidente y que dice relación a haber inscrito este trabajo en esta mesa, es obviamente que la pregunta por el pueblo, tal como la estoy planteando, obviamente reviste particular importancia para el momento actual chileno. ¿Ya? O sea, eh, ese, desde octubre de 2019, obviamente todas estas preguntas que yo venía formulándome, quizás no con tanto cuerpo, digamos así, obviamente han tomado mayor, mayor fuerza, mayor consistencia, etcétera, ¿ya? Por un motivo que es evidente, obviamente la revuelta de octubre de 2019 y el proceso constituyente en curso han puesto de manifiesto la necesidad de interrogarse por el pueblo. Es una cuestión que me parece que, para no demorarnos tanto, que es una cuestión que no requiere mayor justificación en este momento. ¿Ya? Columnas de opinión, libros, conferencias, etcétera, dan cuenta de que el problema está ahí. ¿Ya?
Ya, ahora entrando a los supuestos de trabajo, en verdad es un gran supuesto que tiene distintos pies, digámoslo así. Comienzo apuntando, digámoslo así, lo que se podría llamar el carácter representacional o ficcional del pueblo. Y ahí esta cuestión es bien importante para, para tratar de explicarles qué es lo que quiero hacer. Tomo distancia ante la idea de que haya una entidad sustantiva a la que le corresponde el nombre pueblo. ¿Ya? Esa cuestión es importante. ¿Ya? Cuando estoy hablando de pueblo no estoy hablando ni del pueblo del folclore, ni del pueblo de la etnicidad, ni del pueblo de la tradición, ni el, ni el pueblo fundado en antecedentes pasados, etc. ¿No? Eh, no, no porque ese pueblo no exista, ojo, por eso digo es un supuesto de trabajo, porque lo que me interesa poner de relieve es que como las principales categorías políticas, la noción de pueblo, en el sentido que le voy a dar posteriormente, es una categoría disputada, ¿ya? Es la sede de una polémica, para decirlo en términos simples, si pensáramos al pueblo como un criterio de legitimación de un régimen democrático, que me parece se puede plantear así, va a haber una disputa respecto de qué es el pueblo, quiénes son el pueblo, qué es lo que hace el pueblo, qué es lo que hacemos en nombre del pueblo, etc. Entonces, no estoy pensando una ontología del pueblo, un sujeto sustantivo, etc. Estoy más bien pensando en un sujeto performativo, un sujeto de la denunciación, ¿ya? Un sujeto que es denunciado más bien, ¿ya? Lo que me interesa justamente es pensar al pueblo como sujeto político, por eso digo, no es el pueblo del folclore, la etnicidad, la tradición, etc. El pueblo como sujeto político o, para decirlo de otros modos, la agencia política del pueblo, ¿ya? En este sentido, me interesa pensar el pueblo como una unidad, como una suerte de red deliberativa, también se ha planteado en estos términos, capaz de decidir y, por lo tanto, a quién le podemos imputar una agencia política, ¿ya? Me parece que ese es el sentido de pueblo que está o debe estar en juego en la discusión democrática, ¿ya? Porque me parece que lo otro, el pueblo de la etnicidad, etcétera, se escapa un poco o reviste otras connotaciones. Y además está decir que el pueblo de la etnicidad, etcétera, puede tener connotaciones no democráticas claras. El fascismo, el nazismo dan cuenta de eso, ¿ya? Y finalmente, el último supuesto, que es el supuesto más fuerte y más problemático, que más me ha costado formular, pero bueno, lo planteo, se podría llamar así como la unidad y la voluntad del pueblo, ¿ya? Si lo que me interesa es pensar al pueblo como esta red, unidad eh, política, su agencia, etcétera, asumo un supuesto rusoniano, ¿ya? Y digo abiertamente que asumo este supuesto de Rousseau porque no sé en dónde más encontrarlo, ya si es que lo puedo encontrar en otro lugar, lo haré, pero por el momento me he vuelto un ilustrado, un supuesto rusoniano, ¿ya? Según el cual creo cabría hablar de pueblo en sentido político si es que hay una unidad que constituye este pueblo, ¿ya? Ahí estoy pensando en estos pasajes de Rousseau cuando dice para que haya una sociedad tiene que haber un pueblo y la voluntad, etcétera. Y justamente estoy pensando que esa unidad del pueblo como, como entidad, como sujeto político, radicaría en la voluntad general. Yo sé que es un supuesto fuerte, un supuesto problemático, pero que me parece que puede ser operativo, ¿ya? En ausencia de esta unidad fundada en la voluntad general, nos encontraríamos simplemente con lo que el mismo Rousseau llamaba la voluntad de todos. Es decir, esa suma de intereses particulares, individuales, atomizados, que pueden converger en un propósito, pero que no necesariamente dan cuenta de que haya una sociedad, un cuerpo político, una unidad moral, como lo llamaba Rousseau, etc. ¿Ya? Obviamente, también procuro tomar con cierta precaución el postulado rousseauiano de la voluntad general y quiero suponer que eh, si bien puede ser considerado como un principio eh, no encontrable empíricamente, ¿dónde está la voluntad general? ¿Dónde la vamos a encontrar? Sí me parece que postular esa voluntad general es una condición de posibilidad para pensar la agencia política del pueblo o el pueblo como sujeto político. Y por tanto, justamente, la capacidad de que este gobierne, en algún sentido relevante. Ya volviendo a la pregunta inicial, eh, ¿cómo se ha concebido el pueblo en la discusión democrática contemporánea? ¿Ya? Como digo, esos son los supuestos.
Y el último, ese supuesto fuerte más, que obviamente sé que requiere mayor desarrollo, el tema de la unidad y la voluntad. ¿Ya? En términos bien operativos, lo que estoy haciendo es abordar esta representación, estas concepciones del pueblo en la discusión democrática contemporánea, básicamente en dos enfoques, ¿ya? En primer lugar, el elitismo democrático, y ahí estoy trabajando, perdón, por supuesto a Schumpeter, sin lugar a duda, hito fundacional, capitalismo, socialismo, democracia, y revisando, bueno, cómo, cómo esta concepción elitista de la democracia tiene lugar en otros autores reputados, representantes de, de la ciencia política de la segunda mitad del siglo XX, como Robert Dahl, Sartori, Norberto Bobbio, básicamente ellos, ¿ya? Y en contraste al elitismo democrático, por los motivos que puedo decir brevemente posteriormente, estoy eh, trabajando lo que se podría llamar la democracia como evento. Es un nombre que estoy proponiendo, bueno, tomándolo de otros autores, pero es lo mismo, la democracia como evento, y como representantes de esta perspectiva, acercamiento, modelo, como lo pudiéramos llamar, estoy pensando sobre todo en Claude Lefort, en Jacques Rancière y en Judith Butler. ¿Ya? Eh, Después diré por qué estos autores, etcétera. Lo que me interesa mostrar, y que es como lo que quiero llegar a- a- a proponer, es que pese a las significativas diferencias muy considerables entre estos distintos enfoques sobre la democracia, en ambos podemos constatar una cierta deficiencia, perdón, similar en lo que respecta a pensar la agencia política del pueblo, ¿ya? O a pensar al pueblo como sujeto político. Describo muy brevemente las dos perspectivas para que quede más o menos claro lo que, lo que estoy tratando de hacer. Ya respecto de la democracia elitista o el elitismo democrático, bueno, está de más decir que cuenta con un lugar hegemónico en la discusión democrática de la segunda mitad del siglo XX, al punto de que hay autores que llegan a señalar el elitismo democrático como la teoría contemporánea de la democracia. Estoy pensando en Carol Pateman, en Bachrach, bueno, y otros autores, en Chile Carlos Ruiz Schneider, Jorge Vergara, etc. ¿Ya? También es importante señalar, y por eso me interesa revisar esta teoría democrática, porque tiene un rol fundamental, por supuesto, en la transición a la democracia en Chile. ¿Ya? El modelo consociativo neocontractualista, de Liebhardt sobre todo, que es muy importante para los teóricos de la transición, tiene una inspiración en el elitismo democrático o es una modulación de teoría elitista democrática. ¿Ya? Entonces, me parece que es algo importante de tener en cuenta. ¿Ya? Eh, el elitismo democrático, como se sabe, se funda en la identificación de pueblo con masa, ¿ya? Masa, muchedumbre, etcétera, términos despectivos que justamente suponen de entrada una denegación de la agencia política del pueblo. ¿Ya? La agencia política del pueblo se reduce, por consecuencia, a escoger gobernantes y representantes quienes compiten por el voto del electorado. ¿Ya? Es más que sabido que la democracia elitista supone una concepción procedimental de democracia. La democracia es un método político para escoger gobernantes de modo pacífico, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el sentido políticamente relevante del pueblo es el pueblo como ciudadanía o como sufragante, capacidad de participar que está circunscrita al sufragio periódico. ¿Ya? El esquema elitista expone, por lo tanto, una concepción que podríamos llamar conservadora del pueblo, digo conservador entre comillas, para no entrar a esa discusión que es lo conservador. Sin duda, eso sí, propensa a la reproducción del orden establecido, porque supone una identificación de la democracia real y posible. En otras palabras, toda democracia es un gobierno oligárquico, un gobierno de las élites. Y, volviendo al tema de la voluntad, lo que llamamos pueblo justamente carece de voluntad. No hay una voluntad de aquello que llamamos pueblo, y por eso propiamente no podemos hablar de pueblo. Eso, por ejemplo, es muy claro en Schumpeter. El planteamiento de Schumpeter niega rotundamente la pertinencia de hablar del pueblo como una entidad propia, dotada de voluntad. De hecho, el planteamiento de Schumpeter apunta justamente a desarticular el supuesto de la voluntad general, etc. ¿Ya? Por lo tanto, en términos simples, no hay pueblo en
términos políticos relevantes. Hay ciudadanía, etcétera, ¿ya? Hay ciudadanía, sufragante, etcétera, pero la democracia, y esto también, por ejemplo, lo dice Schumpeter muy claramente, no significa bajo ningún respecto que el pueblo pueda gobernar en algún sentido relevante, sino que su función es elegir gobernantes y representantes. Ya. Para ir cerrando, y el otro enfoque es lo que llamo democracia como evento. ¿Y por qué digo lo llamo democracia como evento? Porque, por supuesto, hay innumerables trabajos sobre el elitismo democrático. Me parece, insisto, que los de Bacharach y Pateman son particularmente canónicos, al menos. No son trabajos tan nuevos, pero me parece que sientan gran parte de las líneas de la crítica. Y claro, es un modelo establecido, un modelo de democracia, como se ha señalado, identificado. En cambio, cuando hablo de democracia como evento, estoy ya haciendo como una interpretación más heurística, si se quiere, para pensar acercamientos al fenómeno democrático y a la cuestión del pueblo, que representan un contrapunto significativo al elitismo democrático, ¿ya? Y a esa representación o conceptualización conservadora del pueblo, ¿ya? ¿Por qué hablo de democracia como evento? Porque pienso sobre todo en aproximaciones, insisto, que a pesar de sus diferencias coinciden en pensar al pueblo como un evento o como un acontecimiento, ¿ya? Es decir, el pueblo como una fuerza que irrumpe poniendo en jaque el orden establecido y cuyo mejor botón de muestra serían los movimientos sociales de protesta y emergencia, ¿ya? Me parece que ese punto común atraviesa, bueno, sobre todo Rancière y Butler, quizás Lefort no tanto, pero bueno, por otros motivos me parece que el planteamiento de Lefort también es relevante, pero en Butler, por ejemplo, Primavera Árabe, Occupy, el movimiento Occupy en Estados Unidos, en Rancière, Mayo del 68, bueno, y todos los eventos franceses que siempre están dando vuelta ahí en el planteamiento de Rancière, ¿ya? Obviamente la revuelta de octubre de 2019, por supuesto, representaría este pueblo como evento, ¿ya? Este pueblo que emerge en la protesta, en la emergencia, ¿ya? Algo así como que hay pueblo cuando esto sucede, ¿ya? Y justamente esa es una virtud de este enfoque, o de este conjunto de enfoques que les podríamos dar a este pueblo como evento. Sí, estoy justo en 2 minutos más. Porque este enfoque justamente piensa al pueblo como una fuerza desestabilizadora del orden establecido, como un acontecimiento que marcaría, digámoslo así, la cesura entre esta emergencia, este pueblo emergencia, y el orden establecido, poniendo de manifiesto justamente el carácter contingente, el carácter infundado del orden establecido. En otras palabras, mostrando que la legitimidad de un régimen democrático está siempre supeditada a este pueblo emergencia, y que siempre depende de él, pero tampoco se funda completamente en él, o nunca calza completamente con él, ¿ya? Sin embargo, me parece que es razonable preguntarse si este pueblo evento, pueblo acontecimiento, se está pensando como un sujeto de agencia más allá de la protesta, más allá de este emerger, de este aparecer en la protesta. Justamente si solamente hay pueblo en la emergencia, resulta difícil pensar que se encuentra articulado por una unidad de propósito, por una unidad de intención, que es justamente lo que eh, eh, rusonianamente se llama la voluntad general. ¿Ya? En otras palabras, si la potencia del pueblo radica en la emergencia y por lo tanto no se puede traducir en el plano institucional, ¿ya? De hecho ese es un elemento fuerte en Lefort, Rancière y Butler, que siempre en la traducción del poder del pueblo, de esta fuerza irruptiva del pueblo, en su traducción siempre se pierde esa potencia del pueblo. La traducción siempre implica, entre comillas, un engaño, digamos así, una pérdida. Si es que este poder del pueblo no se puede traducir en el plano institucional, me parece entonces que se renunciaría a pensar la agencia política del pueblo en sentido relevante, y por tanto, si bien este pueblo es un elemento dinamizador, indispensable de la democracia, me parece que habría en este enfoque de la democracia como evento una renuncia a pensar al pueblo como
entidad capaz de ejercer el poder. Eso. Gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Le vamos a dar la palabra a Andrés y vamos a dejar las preguntas para el final. Como somos poca gente, lo ideal es que puedan hacerla abriendo el micrófono, pero igualmente voy a estar atenta al chat. Andrés, tienes máximo 20 minutos. Te escuchamos. Todo lo que quede pendiente en las preguntas lo vamos a desarrollar mucho más. Muchas gracias, Carolina. Como dije, lo escribí, son 7 páginas, así que espero que entren en los 20 minutos, yo creo que va a entrar. Efectivamente, el título lo mantuve: Independientes, Organizaciones Territoriales y Movimientos Sociales en el Proceso Constituyente Chileno Actual, una mirada como participante. Una de las principales peculiaridades del proceso constituyente que está en curso en Chile en el 2021, además de la paridad de géneros y los cupos reservados a los pueblos indígenas, es la amplia vinculación con él de muchos ciudadanos que no son militantes de ningún partido político y que se han organizado colectivamente, bien sean organizaciones territoriales, cabildos por barrios, asambleas territoriales, coordinadores de cabildos y asambleas por comunas, por distritos electorales e incluso a nivel nacional, o bien en movimientos sociales. A partir de la revuelta popular, muchas veces mal llamado estallido social, que se inició el 18 de octubre del 2019, los habitantes de Chile nos fuimos reuniendo espontáneamente en muy diversas formas, unas muy multitudinarias, como la llamada marcha más grande de la historia de Chile, y otras mucho más acotadas en diversos espacios locales. En estas últimas se generó un ámbito de integración social muy especial, en el cual los entre sí llamados vecinos han dialogado ampliamente sobre la situación nacional y sobre su propuesta para construir un país mejor a partir de la consigna de Chile despertó. Los sucesos posteriores son ampliamente conocidos y en esta ponencia quisiera concentrarme en estas reuniones de los independientes. Mi presentación va a ser no en calidad de analista distante, sino de participante directo en varias de estas instancias a distintos niveles: barrio, comuna, distrito y organizaciones nacionales, incluso habiendo sido precandidato, no candidato por si acaso, constituyente por el Cabildo Plaza Pedro de Valdivia en territorio constituyente. Después diré qué es territorio constituyente. Esta es la primera vez que hablo en un congreso como esto sin poner ninguna referencia bibliográfica. Al final se me coló una, pero es interesante y esa es la idea. No voy a hablar desde una teoría, de una propuesta teórica, sino de alguna manera de lo que surge de esa realidad específica. Entonces, mi ponencia en el 4º congreso, estamos en el 7º, Nacional de Filosofía, en 2005, se llamó Filosofoas ante lo Constituyente. Carolina se está riendo porque se acuerda, porque ella estuvo en esa ponencia, todavía no habíamos el lenguaje inclusivo, yo tenía en esa época la propuesta que fuera filosofoas. Ahora diga filósofes, me imagino. Y en esa ponencia yo abogaba por la vinculación de quienes trabajamos en filosofía en Chile en el proceso de reemplazo de la constitución política impuesta por la dictadura y que muchos habíamos venido pidiendo desde 1990. Cuya demanda de cambiar la constitución fue gradualmente tomando la fuerza y a la cual entonces estaba intentando darle curso en el segundo gobierno de Bachelet. Entonces me asombraba de, a pesar de que ese proceso estaba en curso en ese Congreso Nacional de Filosofía, casi nadie había hablado del proceso constituyente y esto era el viernes en la tarde, el día que se cerraba. Conocido es lo que pasó con ese intento, en el cual un número no despreciable de ciudadanos participamos, y que fue bloqueado apenas comenzó el segundo gobierno de Piñera. Con todo, estimo que esa intentona permitió ver que era posible organizar formas de participación ciudadana en la construcción de una nueva constitución para Chile. En esa época recuerdo una conversación con nuestro colega Daniel Loewe, de la Escuela de Gobierno de la UAI, en la cual me preguntó, mirándome muy escépticamente: ¿tú crees que algo así como una constituyente podrá pasar en Chile en el futuro cercano? Con esos ojos verdes que tiene. Yo contesté que sí, pero quedé con la sensación que era un iluso y que no sabía
cómo eran las cosas en Chile. Él sí sabía, yo no, y yo era un iluso que creía que esas cosas podían pasar. Pues bien, en octubre del 2018 todos estábamos a puertas de viajar a Pucón para participar en nuestro 6º Congreso Nacional de Filosofía, el anterior a este. Y una semana antes de eso aconteció el 18 de octubre en Santiago y el 19 en otras ciudades. Ojo, es muy centralista solo hablar del 18 porque fue el 19 en otras ciudades. Así que eso es muy importante, 18 y 19 porque está en todas las otras ciudades, fue el 19. Después de haber pasado una semana estupefactos viendo lo que pasaba en las calles de Chile, bien fuera por televisión o en las calles mismas, en las manifestaciones espontáneas con miles y miles de personas, nos vimos enfrentados a la disyuntiva de seguir o no a Pucón, pues la directiva de la CHIP de esa época sorpresivamente había decidido. Muchos decidimos no ir, y en mi caso eso me permitió hacer parte el viernes 25 de octubre, justo el día en que se cerraba el Congreso en Pucón, en la llamada marcha más grande de Chile, en Plaza Italia, rebautizada desde entonces como Plaza de la Dignidad. En el presente 7º Congreso Nacional de Filosofía la situación es claramente diferente. Muestra de ello es este simposio llamado Filosofía Política y Constitución, cuya existencia obviamente celebro especialmente. El pasado martes, al presentarse en este congreso el libro de Cristóbal Fritz, esto no fue preparado, coincidencia, está aquí Cristóbal, El exceso de la democracia, que por lo que yo vi, es muy recomendable el libro, título muy afortunado, quizás, para mucho de lo que ha pasado en estos 2 últimos años en Chile. Uno de los presentadores, Víctor, decía que en el libro se recordaba cuando Piñera había dicho que Chile era un oasis de democracia en la región. Y que con lo que había pasado después, nos habíamos dado cuenta de que eso no era más que un espejismo. No sé si esa es la tesis de Víctor o de Cristóbal, Cristóbal no lo puede aclarar. Lo cual va muy bien con la frase de que Chile despertó, vimos que era espejismo. Pues bien, yo tengo la sensación que los 2 últimos años hemos estado bebiendo el agua del oasis de la democracia. Si se me permite estirar la analogía, pero obviamente de un oasis muy diferente al que se refería Piñera, pues seguramente para él esa agua estaría disponible en La Moneda, en el edificio del Congreso Nacional y en algunos otros lugares de la institucionalidad desplegada después del fin de la dictadura. En cambio, el agua que hemos podido beber estos 2 años ha sido en las marchas y manifestaciones, pero también en una forma muy cualitativa en los cabildos y asambleas, en las reuniones de las organizaciones territoriales y de las orgánicas, palabra muy importante, de los movimientos sociales, en las cuales seguramente muchos de los presentes aquí han participado. En el primer tipo de eventos, marchas y manifestaciones, nos hemos visto entre miles, cientos de miles, de personas que vivimos en Chile, e incluso podríamos decir más de 1 millón en referencia a la famosa marcha. Pero en el segundo tipo de eventos, cabildos, asambleas, reuniones orgánicas, hemos podido no solo vernos, sino vernos las caras con muchas personas, si bien obviamente muchas menos de los eventos masivos. Pero no solo nos hemos podido ver las caras, sino escuchar, siempre intervenciones con tiempos acotados de 2 o 3 minutos, qué piensan, qué les molesta, qué los ilusiona y qué aspiran políticamente esas personas que estaban junto a uno en las marchas y en las manifestaciones. De pronto comenzaron a hablar y tener cara concreta. Yo estimo que he podido escuchar por ese medio a 500 y quizás 1000 personas que se preocupaban profundamente por esto que llamamos Chile. Aquí la vinculación con Cristóbal, el tema del pueblo, es fundamental, yo creo. Debo confesar que me resultó adictivo, y aún más cuando, declarada la pandemia, los cabildos y asambleas se trasladaron a medios telemáticos. Pues en el último año y medio he participado en al menos 1 a la semana, pero a veces 2, 3 y hasta 4 reuniones por Zoom que duran mínimo 2 horas y llegan hasta las 4 horas seguidas sin pausa. Y la pregunta es, ¿por qué la gente está tanto tiempo metido en eso? No hay pausa ni para ir al baño. 4 horas y se habla y se habla y se habla y se da la palabra, pasa uno, pasa otro, y ahí estamos. Y en ellas he escuchado a una, a otra persona,
principalmente Santiago del Paraíso, que yo tengo en contacto, pero también muchas otras de otras ciudades y pueblos, los movimientos sociales constituyentes, así importante eso, ya que Carolina lo mencionó, en virtud de eso fuimos también a la Convención Constitucional. He podido entrar un poquito en el mundo de cada una de ellas, de esas personas, sobre todo en su mundo político, pero también en el personal. Volviendo a la analogía del oasis, he podido beber todo lo que he querido del agua de esa otra democracia. Pero lo dramático es que he ido viendo cómo se ha ido agotando y cómo ahora queda mucho menos. Justo este martes pasado, después de la presentación del libro de Cristóbal, igual asistí a la reunión semanal de Territorio Constituyente, de la cual fui precandidato, que es una organización territorial del Distrito 10 que incluye las comunas de Santiago, La Granja, Providencia, Ñuñoa, Macul y San Joaquín. Orgánica, en la que después de haber tenido asambleas de hasta 200 personas por Zoom por varios meses, nos encontramos que estábamos 8 personas. Y una compañera, Vinca, hizo una pregunta terrible. ¿Por qué seguimos viniendo a esto? Todos quedamos medio prop, pero después uno a uno fue respondiendo las preguntas. Y resultó muy decidor, pues todos manifestamos nuestras esperanzas aún muy vivas, a pesar que estábamos tan pocos en esa asamblea. Ahora me pregunto, volviendo a la analogía del agua democrática, ¿será que todo esto ha sido un espejismo? Si bien muchos hemos tenido la fortuna de beber e incluso saciarnos en su agua de democracia participativa y horizontal, no hay duda que para mí, por lo menos, ha sido un oasis, que ha tenido momentos gloriosos, como el resultado del plebiscito del apruebo, los muy sorprendentes resultados de la elección de los convencionales constituyentes, la paridad de géneros en ella, la participación de 17 personas elegidas por los distintos pueblos indígenas, la elección de la presidenta mapuche, Elisa Loncón, de la Convención Constitucional, y del presidente Jaime Baza, colega de la Universidad de Valparaíso, y que precisamente escribió su texto sobre la constituyente como una tesis de nuestro magíster en filosofía. Pero que ha tenido momentos difíciles, como las revelaciones de Rodrigo Rojas Bade, la aprobación autónoma hace poco, autónoma quiere decir no impuesta por la modificación de la Constitución de los 2/3, y eso que apenas estamos comenzando. Hay aspectos muy interesantes de estos procesos espontáneos, o al menos no generados por estructuras políticas previas de participación ciudadana, o yo diría mejor de acción política, y yo diría en espíritu de la gente que asiste, autoconvocados desde 2019. Solo voy a mencionar, voy a tratar después alguno, pero voy a mencionar ciertas cosas que yo creo que ameritan tratarse y estudiarse, los que me parecen relevantes. Formas de convocatoria, cómo la gente se autoconvoca a esto, cómo llega a estas reuniones. Dinámica de las reuniones. Supuestos de horizontalidad entre los participantes. Recelo y muchas veces rechazo explícito a todos los partidos políticos. Mecanismos para llegar a acuerdos dentro de estas reuniones. Procedimiento para establecer candidaturas a la Convención Constitucional y a otros cargos elegidos, diputados y después presidente, que no funciona. Tensiones inherentes a la diversidad de propósitos, orientaciones políticas, vinculación social, capacidad de acción, validación de distintas formas de acción, etc. Diferencias de la dinámica que se da, que es una cosa muy impresionante, entre las plenarias y el grupo de chat siempre asociado a cada una de estas organizaciones. Una es muy armónica y pacífica y fraterna y sorora y todas esas cosas, y el chat es con una agresividad muy impresionante. Valoración de las formas de actuar feministas y búsqueda de evitar toda forma de violencia en el trato y o actitudes patriarcales, particularmente dentro de las mismas orgánicas. Principales líneas de orientación política y social comunes: antineoliberalismo, antipatriarcado, feminismo, defensa de una democracia participativa y ojalá horizontal, plurinacionalismo, anti-extractivista, junto a otros. Tensión entre asumir en la declaración de principios una posición anticapitalista o una solo antineoliberal. El miércoles ayer estuvieron discutiendo en una heredera de la Asamblea del Pueblo precisamente ese punto. La reiterada reivindicación del poder popular, cuyo antecedente creo que se encuentra en los 60, ya hasta el golpe propugnado principalmente por el MIR.
tensión entre la diversidad de posiciones políticas si se toman como organizaciones territoriales, si son territoriales puede haber muchas posiciones, o si se ven frente a la necesidad de considerarse orgánicas políticas, y ahí tendría que tener una mayor coherencia política. Eso es el enunciado. Ahora paso a mi análisis de los dos y ya termino. Desde una perspectiva de filosofía política, me parece especialmente interesante reflexionar sobre la estructura antipartidos, que es bastante generalizada en ellas. Si bien tiene una gradualidad que va desde, por ejemplo, en las asambleas del pueblo, que surgieron como organizaciones territoriales vinculadas a la lista del pueblo, que se exigía un certificado del CELVEL, de no filiación política, para poder participar en las reuniones, e incluso para ser incluido en el WhatsApp del grupo, hasta los cabildos que no tienen en cuenta la militancia política como un elemento relevante para su participación en ello o en su accionar. En general, merece mucha atención cierta valoración muy negativa de la participación actual en cualquier partido político, de modo que el propósito es generar una orgánica de participación y acción política, pero que rechaza de plano las diversas formas de organización de los partidos políticos. Veo ahí dos elementos clave. Primero, una sostenida superioridad política de la condición de independiente, es decir, de la no filiación política, el cual se vio reflejado en las elecciones de los convencionales constituyentes, donde entiendo que de los 155, solo 67 tienen filiación política y 88 no la tienen. Segundo, una búsqueda de organización interna que evite cualquier forma de estructura central que vaya más allá de la labor de coordinación, de modo que se busca que todas las decisiones se tomen en las plenarias, las cuales se consideran soberanas. Esta plenaria, como dije, puede durar 3 o 4 horas sin pausa, y en ella se busca garantizar la oportunidad para que todos los asistentes puedan hablar, y luego se hace un gran esfuerzo por sistematizar todo lo hablado. Todo ello genera una tensión importante entre la horizontalidad buscada, que es fundamental, y conseguir cierta capacidad de acción. Y eso lleva a la pregunta también, ¿por qué seguimos aquí? Otro aspecto que me parece muy relevante es una cierta forma de antielitismo, o quizás mejor antiintelectualismo, que lleva a que en ninguno de los participantes sea especialmente reconocidos los conocimientos previos que tengan de carácter más general, aceptándose mucho mejor los que tengan de su experiencia personal. Estimo que esto tiene una motivación antitecnocrática. Dado que estamos en un congreso de filosofía, esto resulta especialmente relevante, pues mi sensación es que no se quería que la gente fuera a aportar especialmente desde la filosofía, la economía, la sociología, la ciencia política o incluso el derecho. Y muchos de esos contenidos son vistos con sospecha. Cuando alguien dice, no, es que tal, derecho, todo suena como, esto suena imposición de algún lado. Me acuerdo de una joven participante que es muy entusiasta, haberle dicho a alguien que se había señalado a sí mismo ser profesor universitario con doctorado en ciencias políticas. Ella le digo el nombre, pero todo esto lo dejo anónimo: déjanos equivocarnos, no nos expliques tal, deja equivocarnos. En sentido contrario, sí he visto que los conocimientos procedimentales sobre cómo organizar reuniones horizontales, última página por si acaso, Carola, como los que he presentado en sentido contrario, sí he visto que se destacan los conocimientos procedimentales sobre cómo organizar reuniones horizontales, como son los que ha presentado en varios de los cabildos y asambleas Carolina Vergara, quien escribió el libro República Plebeya, Guía Práctica para Construir el Poder Popular, el cual fue comentado por Carolina Bruna recientemente. Y en menor medida nuestro colega Pablo Roseto, director del IFIC. De hecho, que también tiene una propuesta en ese sentido. Carolina Vergara tiene una organización llamada Pueblo Soberano Constituyente, algo así. Es profesora, no sé, ayer miré en Yale, en Columbia, en Yale. Tiene todas esas cosas elitistas, pero en el caso de ella no importa particularmente. El último aspecto que voy a comentar aquí está relacionado con los anteriores, y es que cuando surgieron estos cabildos y asambleas espontáneos, yo percibía una imagen idealizada
de las personas que no pertenecen a ningún partido político, ni a las élites económicas, pero también hay que resaltar, tampoco perteneciente a las élites intelectuales. Algo así como asumir que las personas que no participaban en esos privilegios mantenían un buen natural, una cierta forma de superioridad política, pero también moral y o ética. Y eso se mantuvo relativamente en el proceso de selección de candidatos y candidatas a convencionales constituyentes. Sin embargo, una vez alcanzado el gran éxito de la lista del pueblo y el menor éxito de los movimientos sociales constituyentes, que nadie sabe mucho, pero eligieron 8, que de eso hacemos parte de territorio constituyente, esta imagen se vio complicada por lo que fue sucediendo en torno a las determinaciones sobre posibles candidaturas para las elecciones parlamentarias y presidenciales ahora en noviembre del 2021. Poco después, esta imagen fue muy impactada por lo que pasó en la lista del pueblo y especialmente por lo de Rojas Bade. Y yo creo que ella permite entender mejor las reacciones que estos casos han generado. Cómo se ha juzgado ese caso, yo creo que se entiende mejor en ese trasfondo. Último párrafo, concluyo. Parece evidente que hemos estado frente a un fenómeno político muy llamativo y profundo, y que a muchos nos ha generado mucha ilusión, el cual creo que va mucho más allá de una situación transitoria, por lo que amerita que reflexionemos sobre ello desde una perspectiva filosófica y no meramente de análisis político coyuntural. Esta ponencia solo ha buscado invitar a la reflexión sobre ello. Creo que tenemos entre manos un fenómeno que hay que esforzarse por comprender mejor y que nos genera una tarea diferente, o quizás algo diferente, surgida de la realidad chilena reciente, al reflexionar sobre lo político en general. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, también, y gracias porque ambos se ajustaron bastante el tiempo, lo que nos deja un espacio para conversar un poco más holgado. Ya hay una mano levantada, que es la de Claudio, y no sé si alguien más, para que me vaya fijando y les vaya dando la palabra. Claudio. Creo que había otra persona antes que yo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo aplaudí, y puede haberse visto como que levanté la mano. Ok, puede ser eso. Bueno, bueno, la pregunta que yo quiero hacer es, yo creo que es para los dos, o probablemente para digamos, los dos podrían tener que decir algo. Y tiene que ver precisamente con la cuestión del pueblo y con la cuestión de la conformación popular. Y en ese sentido con la conformación de la representación popular. De hecho, había estado como en unas discusiones en redes sociales con Camila Vergara a propósito de lo mismo que mencionó Andrea al final de su exposición. Y la pregunta que quiero hacer tiene que ver un poco con esta, tal vez Andrés lo puede decir desde el testimonio que ha estado tratando de reconstruir y Cristóbal más bien desde la reconstrucción que quiere hacer, diferenciando entre el carácter representacional y unitario o agencial, si no me equivoco, que fue la diferencia que trató de hacer Cristóbal sobre pueblo. Y tiene que ver en el fondo con una pregunta un poco incómoda, que tiene que ver en el sentido de cómo se compone en la práctica y normativamente el pueblo, ¿no? Y evidentemente cuando uno habla de pueblo, el carácter incluso representacional, ficcional, agencial que toma es precisamente tratando de borrar la composición individual del pueblo. Y lo que Andrés cuenta es como una buena ventana para asomarse a ver en qué consiste el pueblo, ¿no? En todas estas personas, digamos, que participan, etc. Entonces, me gustaría como preguntarle o que pudieran comentar cómo ven un poco esa concepción de pueblo y a partir, digamos, de esa composición individual, ¿no? Finalmente el pueblo está compuesto de individuos, está compuesto de personas, está compuesto de territorios, con distintas características, y si ustedes están de acuerdo conmigo, habrán escuchado que después de 40 años de neoliberalismo, este pueblo también es bastante neoliberal, en algún sentido, o tal vez la composición individual de ese pueblo es bastante neoliberal, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúan esa cuestión en el sentido de qué pueblo vamos a tener, qué pueblo se va a representar, qué pueblo va a surgir
a partir de esta constitución individual, digamos, ¿no? A mí me preocupa un poco algunos aspectos, que es lo que decía yo, que discutía con Camila Vergara, de este pueblo, digamos, territorial, apartidista, que me parece tiene serios déficits democráticos, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo no puedo participar de la asamblea del Distrito 10, yo no puedo participar de los... No, o sea, digamos... Puede entrar el que quiera, puede entrar el que quiera. No puedo porque soy militante. Ah, no, pero la asamblea sí, bueno, está bien. Ah, ok, sí. Y segundo, también, no sé, pues si viviera en Conchalí, digamos, tampoco puedo ir o sería un poco raro, digamos, que asistiera a la asamblea del Distrito 10. Lo mismo en el sindicato de trabajadores del zapato, digamos, yo no soy zapatero, ¿no? Entonces, hay ciertas representaciones sociales que son importantes, como los cabildos, las asambleas comunales, los sindicatos, que sin embargo tienen algo así como un déficit estructural democrático, ¿no? Porque representan territorios, representan funciones, no tienen una representación política del individuo y por lo tanto no pueden construirse pueblos desde estas representaciones sociales. Ese es mi punto, que quiero ver qué les parece, qué les parece a ustedes eso. Muchas gracias, Claudio. Yo quería saber, antes de darles la palabra, si hay más preguntas, porque en vistas de que siempre quedamos cortas y cortos de tiempo para poder conversar, puede ser que acumulemos 2 o 3 preguntas y les doy la palabra. No sé si hay alguna otra. Ignacio. Gracias, Carolina. Yo quería preguntar si era posible anotarme para la segunda ronda, si es que hay, porque estoy articulando la pregunta aún. Perfecto. Le doy la palabra entonces a Carolina Ponemiento. Gracias. Hola, muchas gracias. Tengo una pregunta respecto de la exposición de Andrés, que me gustó mucho eso que contabas de la frase que dijeron, no nos expliques. Encuentro de que en realidad ese punto me parece que habla mucho sobre que quizás quizás la misma emergencia de todo lo que ocurrió, la misma emergencia del pueblo, podría en ese sentido estar solicitando, claro, más espacios donde pueda continuar emergiendo, donde puedan continuar encuentros, como que fue en cierto sentido, o pasa a ser insuficiente la primera emergencia, opacada, por ejemplo, por, no sé, distintas reuniones donde se trate del gesto de la explicación, que generalmente no es un gesto horizontal. Le voy a dar la palabra a la Lorena, luego al Ignacio, y si es que es posible yo también les voy a aprovechar de decir algo muy breve. Gracias, Carolina. Yo en verdad pensaba como hacerles preguntas quizás después de escuchar la respuesta de la primera pregunta que hicieron, que encuentro interesante, pero en verdad también me interesa preguntarles a ambos, que son académicos los dos, que son profesores universitarios y con doctorados y qué sé yo, cómo se piensan ustedes en el futuro, ¿no? Y en Chile, como ciudadanos chilenos y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se imaginan qué va a pasar más adelante o cómo lo sueñan, ¿no? Así como se lo planteó alguna vez Andrés hace años atrás y se imaginaba que íbamos a tener una constituyente y ahora la estamos teniendo de cierta manera. ¿Cómo ven que esto va a seguir para adelante, ¿no? Si va a cambiar el cuerpo político, a propósito de la idea de Butler de la importancia de ver los cuerpos, ¿no? Reunidos haciendo democracia distinta, ¿no? a la que nos mostró Cristóbal de este elitismo democrático. Si estos cuerpos se van a seguir reuniendo, si estos cuerpos en asambleas van a seguir existiendo, si no se van a cansar, si no se van a dejar de hacer la pregunta en un momento de qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Por qué nos seguimos reuniendo? Etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes también desde la posición de profe, que trabajan en instituciones, ¿no? Súper armadas y pensadas, ¿no? Eso. Gracias, Lore. Ignacio. Gracias, Carolina. Ahora logré encontrar la pregunta.
Carolina, pero ¿por qué no contestamos primero esta y después? Porque yo creo que no vamos a tener más tiempo. Entonces, mi plan es que ustedes tengan harto tiempo para explayarse y que podamos cerrar con lo que ustedes digan. Ok. Así, apunten. Vale. Sospecho que detrás de la intervención de Andrés, esta pregunta es para ambos, ¿no? Pero sospecho que detrás de la intervención de Andrés muestra como una cierta nueva manera de articulación política que de alguna manera capta parte de la esencia del proceso, ¿no? Como del proceso político que se está viviendo. Y entonces creo que eso, y aquí va la pregunta para los dos, creo que eso de alguna manera llega hacia una pregunta que es central en torno a la pregunta por el pueblo, que es como la epistemología social para entender, ¿no? A qué nos referimos con pueblo o cuándo podemos atribuirle la agencia al pueblo cada vez que algo como eso actúa, ¿no? Y entonces mi pregunta es si creen que hoy las instituciones que ya pasaron probablemente no sean las más idóneas para producir esa articulación, pero si detrás de los movimientos, y esta pregunta por eso va para los dos, detrás de los movimientos sociales o estas nuevas maneras de articulación un poco más descentralizadas, digamos, sujetas mucho más a los territorios, se puede entender que se puede fundar una nueva epistemología social que entienda, digamos, expresiones del pueblo en estos aspectos o estas dimensiones que son distintas a las maneras que antiguamente se daban, ¿no? Que es a través de las instituciones, ¿no? Que sé yo, hay comprensiones a ese respecto. Entonces, claro, como dice Carolina, en cierto sentido, ¿de qué manera nosotros podemos entender la idea de la justicia epistémica detrás de estas nuevas movilizaciones y de las nuevas expresiones de, esto lo quería decir, de poder popular, ¿no? Luego de las movilizaciones, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Como yo soy moderadora, no puedo tomarme tanto la palabra. Sé que si tenemos suerte nos veremos en la noche y podremos continuar esta conversación largamente porque a mí me parece súper interesante. Pero igual les voy a decir una cosita. O sea, a mí me parece interesante, las preguntas que han hecho en el fondo resumen las mismas que yo quería hacer, que tienen que ver con esta definición de pueblo y la institucionalidad que se le da a este. O sea, un poco yo creo que se puede ver reflejada en la pregunta de Claudio que hacía. A mí no me molestan esas formas de representación distintas, ya lo hemos hablado con Claudio también, por eso no me voy a... Y muy largamente, con muchos soportes, creo que eso también va a mostrar otras formas de hacer democracia, otras formas en las cuales se valora con una justicia epistémica los saberes populares y los saberes de las personas, que son distintos. Entonces creo que ahí ustedes van a tener harto de qué contar, pero creo que también aparece en ambas cosas un horizonte como medio moral, que yo creo que se da un poco, sobre todo en las referencias que comentaba Andrés. O sea, parece que justamente la democracia no nos ha dejado vincularnos de una manera en que confiemos en las demás personas. O sea, como yo no tengo partido político, en verdad yo siempre me he sentido excluida por los partidos políticos y no me interesa militar, entonces eso no lo voy a hacer. Pero sí me gustaría tener una voz permanente, que eso lo hemos hablado también con otras personas, de hecho con Andrés ahí y Flavia Carbonell, alguna vez organizamos un ELA en la Facultad de Derecho, entonces igual siempre estuvimos movilizados y movilizadas, pero sin este interés de hacerse parte de un partido propiamente. O sea, eso creo que igual es algo que pueden comentar acá porque se ve bastante en esta idea del pueblo que tiene que tener una traducción, digamos, a la institucionalidad, que lo decía Cristóbal al final de su ponencia. Y ahí hay un horizonte moral medio extraño, así como que nos falta algo que nos invita a convocarnos, pero al mismo tiempo hay cuestiones de la democracia tal cual la conocemos que no podemos hipotecar. Vinculado a la justicia epistémica, me parece que también ahí la pregunta de Carolina con la de Ignacio están en ese sentido. O sea, ¿por qué? Que viene a responder también lo que decía Claudio. Si hay otra forma de organización donde se consideran estamentos, se consideran gremios, se consideran sindicatos, se consideran territorios, está eso de reconocer que hay otras personas que también pueden hablar y que de repente la forma en que entregamos el conocimiento nos hace ser como estrellas del rock en un, digamos, por así decirlo, en un grupo de personas donde esperan más horizontalidad.
O sea, ¿por qué me vienen a enseñar? Significa también, escúchame qué es lo que yo pienso respecto a este proceso. Entonces ahí la pregunta mía sería, ¿hay otras formas de llevar a cabo esta democracia a la cual están aludiendo ambos de alguna manera? Con eso ya les doy la palabra para que... Andrés, no sé si vas tú primero o yo. Te doy la palabra con su mano. Ya, sí, perdón. No sé, honestamente no tengo mucho que decir en términos muy, muy puntuales, la verdad. Voy a comenzar por tratando de hacerme cargo de la pregunta de Lorena. O sea, a diferencia de Andrés o de lo que creo ver en Andrés, yo no tengo, o sea, yo no he participado activamente más allá de de participar en manifestaciones, etcétera, de organizaciones, no estoy en ninguna, o sea, además de no estar en ningún partido, no he participado de cabildos ni de nada. Me considero en ese sentido un observador del proceso, ¿ya? Y tampoco tengo complejo con eso, digamos, como un observador del proceso, y tampoco como un analista sobre que está arriba de, sino, bueno, no sé, en qué medida me he preguntado en qué medida las cosas que he estado investigando y preguntándome en los últimos años, bueno, pueden servir para aclarar algunos aspectos conceptuales del proceso en el que estamos. En ese sentido, creo que es oportuno también aclarar honestamente cuál es mi posición. Bueno, más allá de eso, de todos modos, quizás tratando de como de aunar todas las preguntas o inquietudes. Claro, yo estoy completamente de acuerdo, claro, que lo que venimos experimentando o viviendo u observando también desde fines de 2019, claro, ha implicado, digámoslo así, fenómenos de muy diversa índole o dado lugar a interpretaciones o apreciaciones de muy diversa índole. La manifestación del pueblo, qué sé yo, la negativa a suponer una organicidad o una unidad en todo aquello que viene aconteciendo, a propósito de esto que mencionaba Carolina, también este como moralismo, anti-institución, anti-jerarquía, etcétera. Y me parece muy lúcido lo que decía Claudio, claro, si es que esto no puede ser visto como una suerte de reproducción, no sé qué palabra mejor ocupar de, bueno, de un individualismo, una atomización, un miedo, digámoslo así, a la orgánica, suponiendo que en toda organización hay una, qué sé yo, una autoridad que no se quiere tener porque la autoridad es, en principio, algo algo considerado malo, etc. No, y en ese sentido, solamente insisto, y quizás soy muy majero, que me parece que esas constataciones y otras que se han dado, qué sé yo, o preguntas que han supuesto constataciones, si se pueden, qué sé yo, fundar nuevas formas de concebir al pueblo en términos epistemológicos, a propósito de lo que viene sucediendo, me parece que todo eso, de algún modo, me hace insistir un poco en la pregunta, traduciendo la pregunta quizás, más allá de la dispersión que tiene rendimientos positivos, etcétera, si es que más allá de ese pueblo de la emergencia, del acontecimiento, como lo queramos llamar,
o el pueblo del pequeño cabildo, digámoslo así, o de la pequeña orgánica, si es que más allá de eso, no es necesario pensar una unidad en sentido fuerte para lograr una traducción institucional de eso. Personalmente, yo creo que, claro, el evento, el acontecimiento es sumamente importante y es algo que debe estar permanentemente, pero me parece que la traducción institucional es algo que no se debe, que no se debe sacrificar en función de eso. Eso es lo que puedo decir en términos muy impresionistas sobre lo que se preguntaba y comentaba. Andrés. Muchas gracias. Interesantes preguntas, diversas, pero yo no tengo ninguna pretensión teórica de responder muchas de estas cosas, y la idea más o menos es que las pensemos y que cada uno las piense. O sea, a Lorena le pregunto qué va a pasar, bueno, ¿qué piensas tú que va a pasar? Pero yo puedo hacer una conjetura a partir de las organizaciones, por si acaso, pero ya voy para allá. Pero antes de entrar, no puedo resistirme a la premisa de Cristóbal de que el elemento de la identidad, y no es solo Cristóbal, sino todos los teóricos, la idea de la identidad del pueblo, el tener algún criterio de identidad, puede ser fundamental para que el pueblo tenga algo que uno pueda reconocer como agencia política y todas esas cosas. No he hablado de identidad, Andrés, ojo, nunca he hablado de identidad. Entonces, ¿cuál sería la palabra correcta? Unidad. Unidad, ya. Habló de voluntad general. Sí, porque la unidad me parece que supone un esencialismo, perdona, pero me parece interesante. Tengo muchos problemas con la palabra identidad, por eso lo menciono. Ya, perfecto. Muchas gracias, sí. gracias por la corrección. Entonces, la idea de unidad también, y eso tiene que ver con mi otro lado, filosofía analítica, meriología, identidad, parecidos de familia y todas esas cosas. Y de alguna manera, hablar de unidad y de pedir unidad, yo creo que es pedir un imposible que va más allá de muchas formas de contar unidades, y yo creo que la sabiduría popular o colectiva se ha visto, por ejemplo, cuando se formó el grupo después de la pelea de la lista del pueblo, se llamaron los convencionales de los pueblos, que fue interesante la inclusión del plural, y la idea de, bueno, que vamos a ser pluriétnicos, y la idea de diversidad de pueblos, pero la idea de que uno pueda decir unidad aquí, unidad acá, y el caso de los mapuches es súper emblemático en el sentido de que los mapuches de Santiago y cómo se identifican, cómo se reúnen los que están en Santiago, los mapuches que están en Santiago, en Valparaíso, versus los que están en el sur. Yo creo que preguntar algo así que los agrupe a todos, a mí parece que es pedir algo que no le veo que tenga mucho futuro. Ahora, a Claudio, ¿qué pueblo vamos a tener? Ya he dicho lo anterior, yo no creo que vamos a tener un pueblo, ni nunca hemos tenido, ni nunca tendremos. Así que esto es una cosa que inventaron los teóricos políticos, yo creo que de alguna manera, y los defensores de Estado de Nación, y que de alguna manera pasa por muchas cosas que tienen que ver con la historia europea, no sé, y cómo lo miramos, pero que sin duda se ha usado siempre como referente. Yo que también estudié Derecho, se usaba como una cosa que estaba ahí, pero por ejemplo, en Derecho a uno le enseñan pueblo y nación, que va a ser un tema candente. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿En qué sentido? La soberanía está en el pueblo. Eso ya ni sé qué dice la Constitución del 80, pero creo que dice que está en la nación, no sé, alguien que sepa. En la nación. Pero entonces a mí probablemente me enseñaron que la soberanía está en el pueblo, y qué pueblo vamos a tener. Eso pasaría por tener, si se quiere, siguiendo a Cristóbal, una unidad. Y esa unidad yo creo que es totalmente dispersa. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, que es muy neoliberal. Yo creo que los 40 años del neoliberalismo está permeado en todos lados. Ahora, tus preguntas son súper interesantes. Yo me las he hecho muchas veces. ¿Qué tan antidemocrático puede resultar esta estructura en varios sentidos? Pero por si acaso, para contestar tu pregunta, tú te tendrías, dentro de este esquema, tú te tendrías que quedar en tu partido político, pero en la comuna que tú vives, podrías haber participado en el cabildo de tu barrio y en la orgánica más grande de tu territorio, y de ahí podrías haber llegado, por ejemplo, y que han sido como las dos grandes corrientes, a través de las asambleas de los pueblos,
no, del pueblo se llamaba, y por otro lado por movimientos sociales constituyentes, digamos, o sea, pero no está cerrado en eso, excepto por el hecho de ser militante, que ahí te tendrías que quedar. Aunque, y esto es importante, lo dije de pasada, en los cabildos no tiene nada que ver con excluir gente por militancia política. Yo creo que es importante, y eso se ve en la diversidad, que es interesante. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener, y en cierto sentido, no sé si pueblo, porque ¿qué es eso? Pues mucha gente no ha ido nada de esto y tal, pero sí un montón de gente que va a tener en el cuerpo mucho kilometraje de participación horizontal. Y yo creo que eso va a ser interesante. Porque yo obviamente he visto un pedacito de muchas cosas que sé que están pasando en todos lados. Y va a quedar un montón de gente que en la práctica yo creo que no va a terminar redundando en mucho, pero con mucho kilometraje de esta participación horizontal. Y en este sentido hay que reconocer obviamente la revolución pingüina y las estructuras universitarias estudiantiles de asambleas y de todo eso, cómo ha calado, digamos, esto a nivel de la sociedad. Y entonces comenzó ahí y ha surgido y de alguna manera va a quedar gente con mucho kilometraje en ese sentido. Pero yo creo que es un temazo. Pero ahí yo creo, Claudio, teóricamente tú lo puedes pensar mucho más, pero yo creo que hay que buscar una forma de entender democracia que dé lugar a estas organizaciones territoriales, y se defiende mucho lo territorial. Eso también tiene relaciones con partidos como Convergencia Social, han enfatizado mucho lo de convertirse en asambleas territoriales, eso ha sido como una norma muy importante. A lo que me pregunta Carolina, yo revisé y creo que lo leí bien. Lo que dijo esta participante no nos expliques, es déjanos equivocarnos, que a mí me parece más relevante todavía. Ahora, al que se lo dijeron, no voy a mencionar, sí era muy explicadorcito. Y de hecho a él le hicieron toda una cosa así de patriarcado, que tal, pero, o sea, y fue una cosa así medio dura, pero lo interesante fue esa idea de déjanos equivocarnos, que me parece que es una cosa como que de alguna manera es decir, bueno, hagamos un error, pero que sea colectivo. Y ahí la idea de la reunión soberana es interesante para decir, no nos digan, mire, la experiencia muestra que esto no va a pasar nada, sino quizás intentémoslo. Y ahí estamos. Y en la intentona mucha gente lo intentó y después otros se aburrieron y ahí vamos bajando los números. Lorena, ¿qué pienso cómo va a pasar con la asamblea? La verdad es que no sé. Pero yo creo que va a quedar un grupo de gente muy movilizada y que se mantiene y se mantiene y se mantiene y que yo creo que va a derivar en otro. Estamos en una crisis muy grande porque ya nos dimos todos cuenta que muy poco podemos influir en la constituyente, en la convención constitucional. Ya nos dimos cuenta que es súper difícil. Y lo digo por una cosa, en la asamblea... antigua Asamblea del Pueblo, Distrito 10, que cuando vino la cosa de la elección presidencial se independizó la lista del pueblo, se eligió un constituyente, que es Manuel Voltarsky, el cual va sistemáticamente. Ayer en la reunión estuvo su gran representante, o sea, como su segundo a bordo, y van. Pero el problema es que la dinámica de lo que sucede en estas organizaciones versus la dinámica de lo que sucede en la Convención Constitucional no tiene nada que ver. Porque aquí se reúne una vez a la semana y se pueden hacer esfuerzos, pero en la Convención Constitucional se están tomando decisiones todo el tiempo, todo el día, y es súper difícil estar al tanto, no se sabe ni qué va a pasar mañana, y aquí mientras se consulta a la gente a ver qué opina, yo he tratado de diseñar cosas, decirle, oye, tratemos temas anticipados y todas estas cosas, pero como que anticipándonos para lo que va a pasar. Pero yo creo que es súper difícil, digamos, que se vea una cosa. Yo en la Universidad de Valparaíso, por si acaso, voy a tratar de organizar algo con los estudiantes, por lo menos de posgrado, de que tenga que ver, ya que tenemos a María José Oyarzún, que es convencional constituyente, graduada en nuestra carrera y estudiante del magíster, algo que puede hacer, pero yo creo que hay una diferencia de tiempos, de timing muy, muy complicado. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso? Pero lo que sí sé, y esto es muy importante, que muchos están pensando que esto es solo transitorio. La Convención Constitucional es muy importante, no fue asamblea constitucional, pero vamos para lejos. Y uno que va mucho a las reuniones dijo, no, yo voy al grupo del no sé qué, que quiere asamblea constituyente. Y ese grupo lo tiene súper claro y va a seguir pidiendo asamblea constituyente. Y nos reunimos todos los sábados. Y uno dice, oiga, pero estamos en la Convención Constitucional. No, quieren asamblea constituyente y vamos para allá y llevamos un grupo y que van 50 personas. O sea, yo creo que va a quedar un grupo de personas organizados de alguna manera, de distintas maneras, y que va a tener una actitud activa y como diciendo, mire, esto se pudo hacer. Y por eso yo hacía alusión a lo de las cosas que hicimos
dentro del contexto de la convocada de Bachelet, que se pudo. No fuimos tanto, fue tan criticado, lo miramos, pero se pudo, hicimos cosas y fue interesante. Ignacio, complicado todo esto de la epistemología social, la justicia epistémica, la idea de poder popular, pero digamos, yo creo que se me quedó en el tintero, pero es interesante traerlo a colación, el nombre de la Asamblea del Pueblo. Porque yo, que estaba en territorio constituyente, me moría de curiosidad por ver qué era la lista del pueblo. Era para mí una cosa como de qué es esto y tal, y logré colarme, la verdad es que logré colarme. Debo decir que no me escuchen, nunca mandé el famoso certificado, que lo tengo, pero nunca mandé, a mí me parecía mal, debo decirlo. Claudio, a mí eso que me pidieron un certificado de no militancia política me pareció mal, me hice el loco y no lo mandé, pero lo tengo, pero no lo mandé, y logré de alguna manera colarme y ver, y me tocó ver justo la dinámica de lo que pasaba, y ahí la imagen de pueblo yo creo que se fue interesante, porque ese grupo, bueno, podríamos hablar mucho de eso, yo creo que tuvo un elemento marquetero muy importante, y eso también va con lo de Claudio, parte de los personajes que estaban organizando no voy a decir los nombres, pero esto era gente que había trabajado en agencias de publicidad y que tenían una visión, paradójicamente uno que le había hecho campañas a la UDI, y tuvo un elemento marquetero, y ahí agarraron la palabra pueblo, y para rabia de los que estábamos en movimientos sociales constituyentes, sacaron 27 convencionales constituyentes con mucho menos trabajo de contenido, y eso lo puedo decir con toda la autoridad del caso. En territorio constituyente, este personaje, el que les digo, y muchos otros trabajando en reuniones, propuestas de programa, propuesta de reglamento, que fue lo que fuimos a presentar a la Convención Constituyente, propuestas, mientras en la Asamblea del Pueblo armaron una cosa, la etiqueta funcionó, y ahí por eso lo de Rojas va es muy importante, pero el elemento publicitario fue importante, la palabra pueblo fue muy importante. Pero con lo que ha pasado después, sin duda terminó un cuestionamiento sobre si somos realmente representantes del pueblo o no, y ahí debo decirlo, que entre las dos organizaciones hay una diferencia. No sé cómo categorizarla, pero cuando lo he escuchado en uno, es una conciencia como de clase distinta a la otra y que se manifieste explícitamente. Territorio constituyente, eso no se toma en cuenta, mientras en lo que vendría de la Asamblea Constituyente viene, de la Asamblea del Pueblo, viene esta idea de que esto tiene que ser un movimiento popular y que representa a la clase obrera. Ahí vienen distintas partes porque esto está lleno de gente con distintos raigambres políticos, presos políticos, gente, hay uno incluso que estuvo en Perú preso 20 años porque era parte del Tupac Amaru, obviamente, pero una cosa súper interesante, digamos, pero digamos la idea de pueblo y cómo, ahora, si representa el pueblo o no, yo creo que ya se perdió un poco eso, pero ¿qué se va a representar? Ahora, sin duda todos quieren ser escuchados, y eso es muy emblemático, y eso se le dan los 2 o 3 minutos, todo el mundo tiene la posibilidad de ser escuchado, y nos escuchamos entre todos. Y por eso les digo que es medio hipnótico. De hecho, yo pensaba, parte de mi justificación era para esta ponencia, pero yo pensaba, bueno, esto es poder escuchar, y uno oye, y otra persona, y otra persona, y otra persona, y muchos decimos básicamente lo mismo, pero volver sobre lo mismo. Y para terminar, Carolina, otras formas de representación popular, sin duda. Ahora, la palabra representación, mal. Entonces la idea es que cómo hacemos sin representación, y ese es como el círculo cuadrado que se está buscando hacer. De participación popular, también mal. Y entonces, mejor pero mal. Entonces viene de vinculación, lo vinculante, y ahí viene, ayer a esta representante le cobraron que Manuel Voltarsky no ha mandado las cosas, ni ha estado todo lo actualizado, ni ha estado presente. Y entonces esa idea de una vinculación, y obviamente lo que nosotros conocemos en la universidad, y antes, digamos, la revolución pingüina, esto de los voceros, y que no hay nadie que pueda irse con los tarros, que es un riesgo permanente, todas las coordinaciones son transitorias, movibles, que duran poco tiempo y tal, pero, y ahí viene, y una concepción de democracia, y aquí se las pongo ahí como, pero extrañamente que no parece muy temático, es casi como obvio, que no, vamos a hacer democracia horizontal, participativa, y vamos a tener voceros rotativos, y como que no hay mucho problema de muchas otras cosas. Y por eso a mí me llama la atención que llaman a Camila Vergara, que la verdad es que a mí me parece que ella viene a proponer desde las altas élites universitarias a la gente cómo reunirse, cómo articularse, cuando la gente lleva articulándose, reuniéndose durante año y medio, todas las semanas, me parece una cosa muy impresionante, le viene a decir, hágalo así, pero
la gente lo lleva haciendo de una forma muy impresionante, digamos, pero digamos, sí es interés como una cierta cosa procedimental, pero una cosa procedimental que lleve a dar viabilidad a una cierta idea ingenua, diría yo, no sé, de que se sabe qué es democracia y cómo va a ser. Ahora, si eso va a funcionar o no, pero como que no es muy temático, como que todos estamos de acuerdo y como que ponemos etiqueta. Nadie que diga democracia representativa afuera, absolutamente. Alguien que diga algo que no sea antineoliberal para afuera, ya la discusión con el anticapitalismo es diferente. Pero me llama la atención que no hay como una discusión muy temática de qué es la democracia y sí las ilusiones frente a lo que va a surgir. Y ahí viene Lorena para terminar. ¿Qué va a pasar con la Convención Constitucional? Yo tengo la esperanza que vamos a tener una constitución que va a ser bastante decente. Ahora, yo tengo la sensación que va a haber mucho desencanto también. Sí. Y que ese desencanto se va a poder reflejar por los dos lados, los que van a rechazar y por los que van a rechazar por el otro lado. Va a haber un grupo bien importante de gente que no va a estar de acuerdo, que el Banco Central, todas esas cosas que sabemos que van a terminar aprobándose por nuestros amigos ahí que conocemos, y los otros van a terminar aprobándolo. Pobre Fernando Atria, que está ahí más funado que... o sea, pero van a terminar aprobándose las cosas, digamos, y yo creo que eso va a producir un desencanto en todo este sector. Y ahora, ¿cómo se va a capitalizar eso? Y eso termina en que presenten candidato electoral que no pudieron. O sea, la cosa de poner ese candidato de cualquier lado fue una cosa muy impresionante, pero va a quedar un grupo ahí raro con mucho kilometraje de participación en este tipo de eventos. Ese es mi único pronóstico por ahora. Eso diría. Muchas gracias, Andrés. Yo voy a hacer la mala onda porque me tengo que ir a la otra actividad que parte en 4 minutos. Les invito también a ir. Me parece que la conversación mostró que tenemos que seguir reuniéndonos, hablar de cuestiones que quedan siempre pendientes y que yo coincido con que son el problema. Vamos a hablar de representación, vamos a hablar de participación, cómo podemos hablar de estas instituciones políticas que están en crisis, que no tienen una respuesta clara, obviamente. Y mi invitación es a que prendan las cámaras un segundo para sacar un pantallazo y tenerlo de recuerdo y poder subirlo por redes, compartírselos. Y la otra es a que nos sigamos reuniendo como simposio de filosofía política. Finalmente quienes hemos participado acá, sea exponiendo, no sé qué me pasa con sea exponiendo o participando como asistente. Somos las personas que nos dedicamos y deberíamos volver a vernos con más recurrencia, creo yo, para hablar de estas cosas, porque también somos las personas interesadas en que haya un vínculo entre filosofía y la realidad política en que habitamos. Les voy a sacar una foto porque nunca pude sacar mi pantallazo para que quede registro. Muchas gracias a todos y todas. Sí, hice eso. Les agradezco mucho la asistencia, también voy a poner mi corazón, me encanta. Y nos vemos. Espero que podamos seguir conversando quienes estamos en Santiago en la noche. Un abrazo. Cuídense. Chao. Chao.